Estamos contentos, estamos gozosos porque una vez más podemos encontrarnos a través de este espacio, a través de una pantalla, en algunos casos a través de la radio, a través de un canal de televisión, pero lo importante es que juntos podamos avanzar en conceptos que yo creo que son fundamentales para cada uno de nosotros, porque lo que hablamos, más allá de algunos consejos, algunos pensamientos o algunas experiencias, tiene que ver en realidad con diseños que no son de aquí abajo, no son de esta tierra, sino que son diseños celestiales. Y como estamos hablando de un tema que tiene que ver con economía, pero también una economía perfecta, una economía que es celestial. Y cuando nosotros somos capaces de hacer descender esa economía, esa productividad, esa administración, nuestra vida acá va a ser bendecida. Y por eso queremos avanzar en estos conceptos, y yo creo que para hablar justamente acerca de finanzas del reino necesitamos sabiduría. Sabiduría, inspiración de parte justamente de Dios. Y a la vez necesitamos que haya una tierra preparada, una tierra abonada, despedregada, cercada, para que lo que hablamos, para que lo que el Señor derrame produzca fruto, porque esa es la intención de estos espacios, no que nos entre por un oído y que salga por el otro, sino que podamos atesorar estos conceptos, estos principios que ahora vamos a ver, porque esto no te sirve solo para un día, una semana, un mes o un año. Estos son principios que te sirven para toda la vida, porque es verdad. Es decir, la verdad no es lo que yo pienso, la verdad no es lo que a mí me parece. La verdad no es lo que una vez me dijeron y lo recibí como verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que nos dice Dios a través justamente de su palabra. Es interesante que en el Salmo 119, David dice algo con respecto a esto. Mientras lo voy a buscar, creo que es el versículo 43. Mientras busco esto, yo creo que una de las maneras que tenemos para identificar lo falso es conociendo lo verdadero. Si no conozco la verdad, si no conozco lo verdadero, me pueden decir un montón de cosas y tal vez vaya detrás del primero que pasa. Si algo me obnubila, si algo me fascina, quizá voy detrás de eso. ¿Por qué? Porque no conozco la verdad. Y lo falso, si no conozco la verdad, es muy probable que me engañen. Por eso te decía, mirá lo que dice David en el Salmo 119, el versículo 43. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca la palabra de verdad. Y en estos temas que tienen que ver con economía, con finanzas, necesitamos los fundamentos verdaderos. Y dentro de esos fundamentos verdaderos, Dios nos ha llamado para producir. Nosotros tenemos que ser productores. Cuando hablamos de algunos términos, viene a la mente o al corazón de muchos el signo pesos. Pero quiero aclarar que no estoy hablando de dinero, aunque claro que es un complemento y que en algún momento tenemos que hablar porque es parte. Pero cuando hablamos de producir para Dios, administrar bien, administrar nuestro tiempo, administrar nuestra casa, nuestra familia, administrar también
el dinero. Porque el problema de muchos es que tienen buenos ingresos, pero así como entra, se va, porque no administran bien. Entonces necesitamos los fundamentos de la verdad, como también Pablo cuando le escribe y le habla a Timoteo, de alguna manera hablándonos a nosotros en la segunda carta que escribe en el capítulo 2 a Timoteo, en el versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad nos ha sido dada. ¿Cómo la usamos? Porque también debemos decir que hay manipuladores. Es decir, que algunos le hacen decir a la palabra de Dios lo que ellos quieren, tergiversando, manipulando. Entonces es fundamental utilizar bien la palabra de verdad. Y en esta palabra nos basamos nosotros para avanzar en estos asuntos del reino, que la idea es, hoy por una cuestión de tiempo no creo, pero tal vez en la próxima charla que tengamos vamos a estar terminando estos discipulados, que hoy, el de hoy es el número 19. Si hacemos uno más, porque Dios lo permite, va a ser el 20. Yo creo que tenemos casi un manual hecho con conceptos maravillosos, y dentro de esos conceptos, déjame decirte que hay principios. Hay principios, que los principios nunca pasan de moda. Hay principios en la palabra de Dios que son eternos. Y así como hay principios, aparte hay unciones. Es otra cosa. Aparte hay talentos o dones. Hay gente que tiene una capacidad, digamos, que vino con ella para, por ejemplo, generar recursos o para administrar. Ahora, esto se puede adquirir, esto se puede lograr, pero Dios derrama unciones con un propósito. Es decir, si Dios me capacita con algo, yo no me puedo quedar cruzado de brazos diciendo, ya está. Como Dios me bendijo de esta manera, nada tengo que hacer. No, ese es un error. Y esa es una trampa. Tenemos el caso de Sansón. Dios lo había predestinado a Sansón antes aún de nacer. Y le habla a los padres. Les cuenta que iban que la esposa de un hombre llamado Manoa iba a tener un hijo, que no tenían, o sea, tenían que cuidarlo de una manera especial, no tenía que pasar navaja sobre su cabello, es decir, no le tenían que cortar el pelo. Y les dicen, Dios es como que le muestra todo el plan de cómo lo tenían que cuidar. Ellos sabían que ese hijo que venía iba a ser especial, pero así y todo, permítanme buscar y quiero leerles un pasaje para que entendamos mejor de qué se trata lo que les estoy diciendo. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, Jueces capítulo 13, dice en el versículo 12, dice: entonces Manoa era el papá de Sansón. Una vez que Dios le dijo cómo tenían que cuidar al niño, todas las características que iba a tener, dice este versículo que el papá de Sansón, Manoa, dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esto es fundamental. Ellos sabían que la palabra se iba a cumplir. Sabían que esta promesa tendría cumplimiento. Pero no se quedaron solo con eso, sino que le dicen, cuando esto suceda, cuando estas palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera del niño y qué debemos hacer con él? Nosotros tenemos promesas de bendición de parte de Dios. Y muchos se quedan cruzados de brazos diciendo, como Dios me va a bendecir, como Dios tiene pensamientos buenos acerca de mí, me quedo panza para arriba. Total,
No, yo creo que lo que deberíamos hacer es, Señor, cuando esa bendición llegue, cuando esa prosperidad, cuando eso que tienes reservado para mí llegue, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo quieres que viva? Porque a muchos Dios los bendice, pero lamentablemente desperdician esas bendiciones. Es como que no lo ven en ese momento. Entonces yo aplicaría un refrán que dice: dime en qué gastas y te diré muchas cosas, podríamos decir ahí. Pero tiene que ver con principios. Lo que te estoy mostrando es que Dios tiene promesas, pero qué importante que nos podamos ordenar. Y como estamos hablando de finanzas, el Señor da muchas parábolas en la palabra. Y en mi caso he espiritualizado muchas parábolas. Por ejemplo, viene a mi mente la parábola de los talentos. Esa es una parábola que está en Mateo capítulo 25. Y dice que un hombre que se iba a ir lejos llamó a sus siervos y les repartió sus bienes. ¿En qué consistían los bienes que les repartió? Les dio a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El tema es que un talento es una cantidad de dinero impresionante. Es decir, la realidad es que lo que les dio es dinero. Y te decía porque a veces espiritualizamos demasiado, pero en esa parábola que le entrega bienes materiales, luego los llama a rendir cuentas. A ver, vení, llama a uno, le dice: te dejé 5 talentos, un dineral. ¿Qué hiciste con esos 5? Y ahí le da la respuesta. En ese caso los multiplicó por 2, obtuvo 5 talentos más. Dios premió esa actitud. Al que le dejó 2, también obtuvo 2 más. El Señor lo premió. Pero resulta que el que recibió 1 lo enterró por temor. Y con ese fue contundente el dueño del campo. Esto tiene que ver con la relación del Señor con nosotros, que espera que pongamos a producir lo que Él nos da. Dios te ha bendecido. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Dar un consejo a aquel que lo necesita, dar una palabra de parte de Dios, dar tiempo, dar el oído para oír, dar amor, dar ayuda también, porque tiene que ver también, lo material tiene que ver. Incluso cuando se habla de ofrendas materiales, me llama la atención que Dios relaciona las ofrendas con la siembra y la cosecha. Si leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, quiero buscarlo también. Permítanme buscar allí, no está aquí. Entonces, 2 Corintios capítulo 9, a ver. Sí, en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el versículo que sigue dice: cada uno dé, está hablando de ofrenda, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero lo que me llama la atención, que aquí está relacionando la ofrenda con el principio de siembra y cosecha. Hemos hablado en programas anteriores acerca de esto. Yo mucho no soy del campo y no entiendo. Pero cuando hablé con aquellas personas que saben trabajar el campo, que saben sembrar, todo aquel que siembra lo hace con el propósito y la expectativa de esperar una cosecha. ¿Está mal eso? No, claro que no. Al contrario,
el Señor se encarga de recordarnos que el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Ahora también algo que hablamos algunos programas atrás es, ¿será que la tierra necesita de la semilla o la semilla necesita de la tierra? ¿Será que Dios, será que su reino necesita de nuestro dinero? ¿O más bien nosotros somos los que necesitamos? Así como la semilla necesita de la tierra, nosotros necesitamos sembrar en su reino para que esa cosecha sea gloriosa, para que esa cosecha sea a la manera de Dios. Y hemos hablado también, bueno, todo esto relaciona, este pasaje viene hablando acerca de la ofrenda, incluso más abajo, fíjate cómo dice en el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da, dice, semilla al que siembra y pan al que come. Dos grupos. Esto tiene que ver con la mentalidad. Algunos solo esperan la porción del pan. Una mentalidad de jornalero. En cambio, aquel que espera la semilla para sembrar es aquel que tiene una mentalidad de hijo, que sabe que tiene que producir. La mentalidad de jornalero vive al día, esperando su jornal. De ahí viene la palabra jornal, de jornalero, que trabaja por el salario de cada día. Pero la mentalidad de hijo del dueño del campo, sabe que tiene que sembrar, porque esa siembra va a producir una cosecha. Y si seguimos leyendo, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, que el ofrendar, entendiendo estos principios, es un activador. Y cuando nosotros entendemos que los planes, los pensamientos de Dios para con nosotros no son de que vivamos una vida miserable, una vida de compasión, una vida generando en otros lástima. No, Dios nos está enseñando estos principios que tienen que ver con la economía celestial, con las finanzas justamente del reino. Y como en esto también te decía, entra lo material, entra el dinero, entran los diezmos también. Hemos dicho que los diezmos, que muchos se confunden por el tiempo de la ley, que cuando empezaron, en realidad los diezmos empezaron mucho antes que la ley. Es como que cuando Dios empieza a hacer pactos con su pueblo, con el pueblo de Israel, es como que los legaliza en Levítico, en Deuteronomio, pero mucho antes de la ley. Abraham venía de una grande victoria, había derrotado una serie de reyes, y cuando él está regresando con semejante botín, le sale al encuentro un ser. La Biblia lo describe como Melquisedec, y lo bendice a Abraham con pan, con vino. ¿Y qué hace Abraham? En ese momento no era Abraham, era Abram. Todavía Dios no le había cambiado el nombre. Y Abraham le da los diezmos de ese botín. Abraham no era el padre de la ley. Abraham, el padre de la fe, recibe una revelación, porque esto es por revelación también. Recibe una revelación
y le entrega a este Melquisedec, que es una palabra compuesta. Melqui significa Melech en hebreo, que es rey. Sedec viene de tzadik, que es justicia, rey de justicia. Y luego aclara en otro pasaje que era el rey de Salem. La raíz de Salem tiene que ver con paz. En realidad este Melquisedec es lo que sucedió con Abraham, es que tuvo un encuentro divino. Esto fue una cristofanía. El Señor Jesús, que dice que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Jesús en su faceta humana, Él nació hace aproximadamente 2000 años. Pero en su faceta divina de Dios, es decir, el ungido, el Mesías, el Cristo, es Dios. No tiene principio de días ni final de días. Abraham tiene un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo y por fe Abraham le da los diezmos de todo. Vimos también que Jacob, nieto de Abraham, mucho antes de la ley, tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Relata Génesis que Jacob estaba en Betel y ahí tiene un sueño. Él ve una escalera y en esa escalera ángeles que suben y descienden. La escalera no le veía fin, pero ahí él tiene un encuentro con Dios. Y por fe, y recibe por revelación, le dice al Señor que le va a dar los diezmos de todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto fue mucho antes de la ley. Después, muchos años después, por ejemplo, si buscamos en Levítico, permítanme buscar Levítico capítulo 27, Levítico 27, versículo 30, dice, y te quiero leer esto porque fue mucho tiempo después. El Señor viene haciendo una serie de pactos con el pueblo de Israel, entonces le da un marco legal al tema del diezmo. Y aquí dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esto fue mucho antes, esto fue mucho después que Abraham, que Jacob. Y el principio del diezmo tiene que ver con mantener mis finanzas ligadas a Dios por voluntad propia. Y luego dice, si seguimos leyendo: y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero te quiero mostrar que aquí lo que hacen es de alguna manera darle un marco legal a algo que por revelación y por fe ya había sido dado. Y entiendo que muchas personas no son prosperadas por algo que también dice más adelante en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Por una cuestión de tiempo, ahora no lo podemos leer, pero seguramente en el próximo programa. Pero allí en el versículo 8 dice algo como lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios y quedará impune? Y los de ese tiempo decían: ¿en qué te hemos robado? Y ahí empieza a desarrollar el tema del diezmo. Y hay personas que ven eso como algo perteneciente a la ley. Pero esto tiene que ver con un principio maravilloso, donde por voluntad propia ligo mi finanza material, ligo mi economía a Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra economía en las manos del Señor, sin ninguna duda, somos prosperados.
somos bendecidos. Y de mi parte, como ya estamos llegando al final, como le deseó Juan, siendo un anciano ya, el apóstol Juan, a un varón, le dijo: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es el anhelo de mi corazón, que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma, y que recibas toda la bendición que el Señor tiene para tu vida. Nos vemos en el próximo programa.